Ya estamos de vuelta con Influyentes. Ya estamos de regreso con Influyentes, conversando sobre la actualidad regional, nacional, lo que está sucediendo en los últimos días también, y que queremos conversar y profundizar con nuestros panelistas influyentes, Javiera Morales, Andrea Pipsevich, Pablo Cifuentes, y ahora en este bloque tenemos el privilegio de que nos acompañe Rodolfo Arecheta. Rodolfo, bienvenido, gusto de verte. Muchas gracias, Susi. Bueno, perdón por no haber podido participar del primer bloque. Aprovecho a saludar a las personas que nos escuchan, ya sea la radio o la televisión, también a ti, Susi, a la Javiera, a Pablo y a la Andrea. Bienvenido. Bueno, veo que están todos muy bien sentaditos, ninguno se voló con las rachas de viento de ayer, los veo peinados incluso. Tuvimos una emergencia climática regional, alerta amarilla, incluso en un primer intento del avión LATAM que llega en la mañana rehusó el aterrizaje, tuvo que volverse de regreso hasta Santiago, ya en la tarde llegó Sky, llegaron los 2 vuelos de LATAM, pero tuvimos un viento que no sabemos, acá estábamos ya en un análisis en la tanda, si es inusual, si es de siempre, qué es lo que pasa. Lo que sí sabemos es que hay un informe del cambio climático en los últimos días, un informe internacional donde ya hay una alerta mundial, ¿no es cierto?, una alerta roja para la humanidad. Así lo declararon los expertos mundiales en el tema del cambio climático, que advierten que hay efectos irreversibles en el planeta, sobre todo en este tema del cambio climático, con los niveles catastróficos de temperaturas, como están subiendo los grados de temperatura en la atmósfera. Por eso también nuestro gobernador regional, Jorge Flies, declaró estado de emergencia climática en Magallanes. Dice que estamos a tiempo ante esta emergencia de hacer cosas hoy en nuestra región que también, si quizás no está siendo afectada directamente en este momento por la sequía que tiene niveles históricos y dramáticos en el nivel central y el norte del país, vamos camino hacia esa misma emergencia. Él propone que se inicie con urgencia un plan de acción para lograr la carbono neutralidad al año 2050, comenzando con disminuir en un 30% la huella de carbono hacia el año 2024. Para esto convoca a que se haga un gran comité regional, un trabajo conjunto de muchos expertos en la región para analizar el tema y tomar ya medidas precisas. Comencemos acá en Magallanes, siendo la primera región del país que decreta estado de emergencia climática. Rodolfo, vienes llegando, cuéntanos, ¿qué te parece esta decisión? ¿Es alarmista? ¿Es dramática? ¿Estamos a tiempo? ¿Estamos atrasados? Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que el informe de la ONU evidencia lo que se ha venido diciendo hace mucho tiempo, que esto es un problema real, digamos, que ya tiene efectos irreversibles y más o menos se pueden saber cuáles son los efectos que todavía son reversibles. Entonces, y el escenario es medio catastrófico, o sea, si no hacemos nada, queda claro que el planeta no dará abasto y las consecuencias las vamos a sufrir no solamente el planeta, sino que también nosotros. Eso está claro. Y bueno, y uno lo ve en el día a día. Estábamos hablando del clima en Punta Arenas, en Magallanes en general, y o sea, ahora cuando cae nieve es noticia, digamos, y toda la infancia de todos nosotros no era lo normal, era regular eso, y el cambio climático se evidencia y lo podemos ver todos los días, digamos, en todos lados. Estas olas de temperatura, en Italia hubo como 48 grados, una temperatura histórica en Europa, etcétera. Y bueno, haciendo el link con la pandemia, yo creo que el desafío que supone es tremendo, porque finalmente tiene que haber un cambio, dos cambios que se parecen un poco a la pandemia, que tiene que haber una reacción individual y también una reacción colectiva. Tenemos que cambiar nuestras formas quizás de consumo o de cómo vemos el planeta de forma individual, y también tiene que haber mayor regulación que permita de alguna forma hacer frente a este cambio climático. Lamentablemente, como Chile, y ahí voy a vincularlo con el tema de Jorge Flies, lo que podemos hacer, siempre se puede hacer, uno debería hacerlo por un tema de educación, no es tanto, porque China y Estados Unidos se llevan el porcentaje de emisiones de un nivel, o sea, con unas magnitudes tremendas en relación a lo que hace Chile, pero sí es importante recoger el guante y hacerse cargo.
yendo a la declaración de emergencia del gobernador Jorge Frías, me pasa algo con el gobernador que entró pisando fuerte y tiene como estas noticias que son muy bombásticas, que tiran muchos fuegos artificiales, pero la verdad es que no sé cuál es el efecto de esto. A mí me hubiese gustado, me gustaría, y corríjanme si es que no ha sido así, que el gobernador empezara a decir cuáles son las competencias que le va a pedir al gobierno central que sean traspasadas en esta materia para efectos de la protección del medio ambiente, por ejemplo, porque puede hacerlo. Obviamente puede declarar esta emergencia, pero lo que a uno le interesaría es ver cómo vamos a nosotros como magallánicos solicitar mayores competencias del gobierno central para temas medioambientales, y acá hay varias cosas. Una de las cosas tiene que ver con los residuos, por ejemplo. Hay muy poco tratamiento de residuos en Magallanes, no solo domiciliarios, sino que de baterías, neumáticos, y ahí hay una cantidad de regulaciones que hacen casi inviable. Hay que mandar para afuera los neumáticos a reciclarse a otras regiones y te cobran. Entonces una cuestión que se podría regular. También el tema de los parques nacionales. En los parques nacionales no hay nadie fiscalizando. Ahí se podrían pedir más recursos o sacar del FNDR. También del FNDR se podrían establecer estímulos. Yo esperaría, no quiero decir que es insuficiente la declaración, pero esperaría que esté acompañada de cosas concretas para que no nos quedemos con el titular de la prensa. El gobernador de Magallanes es el primero en establecer emergencia climática, porque si es que esto no tiene una bajada, la verdad es que es para ganarse el titular y no contribuyen tanto. Lo mismo fiscalización de Sandinera. Pero ¿es válido hacer este estado de emergencia climático por región o debiera ser un tema nacional de frentón, un tema de Chile? Yo creo que debiese ser una política nacional, y acá hay un cambio constitucional que se puede hacer, el tema del desarrollo sustentable. La Constitución actualmente protege el medio ambiente cuando una persona se vea afectada. La persona tiene derecho al medio ambiente libre de contaminación, pero el desarrollo sustentable tiene que ver cómo desarrollamos nuestras actividades productivas, y yo creo que ahí estamos al debe tanto en materia constitucional como en materia regulatoria. Yo creo que es importante avanzar hacia allá. Obviamente la declaración del gobernador, ocupa titulares de diario, pero sería súper bueno que con las dificultades, como el tema del reciclaje, no solo de residuos domiciliarios, que también es un problema, sino que el otro tipo, se pidan competencias al gobierno central, se pidan fondos. Uno esperaría eso de un gobernador empoderado que sabe en qué consiste su cargo y que quiere representar a Magallanes y solucionar los problemas de Magallanes. No estoy diciendo que no lo vaya a hacer. Hay un mensajito para el gobernador que venga acompañada de esa declaración de cosas más concretas. Perfecto, vamos a ir viendo ya más medidas concretas al respecto. Javiera Morales, ¿qué te parece a ti esta declaración de estado de emergencia climática en Magallanes? ¿Es una medida que debiera ser regional o de frentón es un tema que debiera verse a nivel país? Sí, yo con esto creo coincido un poquito lo que decía Rodolfo al comienzo, con una apreciación. Creo que la pandemia nos ha demostrado cómo el tema de la salud no es un tema individual, ¿cierto? Muchas veces hemos entendido con este marco y el modelo que tenemos neoliberal, se ha entendido que la salud es un bien individual, y creo que la pandemia nos demostró que no, que tiene gran porcentaje de bien público. Lo mismo ocurre con la educación, y sin duda en el caso del medio ambiente es algo que muchos dicen, miren, otro bien público además. Y la verdad es que vemos muchos que llevamos muchos años diciendo nosotros somos los que estamos mal, y siguiendo insistiendo en ese modelo, en que cada persona preocupada de su propio interés vamos a lograr el bien común, el bienestar general. El medio ambiente probablemente ya escapa mucho, incluso más allá de una sola comunidad política, de un solo país, sino que es un problema mundial en que muchos países llevan muchos años en la delantera con esto, mostrándonos y gritando cómo efectivamente si seguimos con esta mentalidad de que cada uno, ¿no es cierto?, solamente se preocupa de su bienestar individual, no alcanzamos muchas veces bienes comunes, y en este caso el tema del medio ambiente ya ser una alerta ahora ya es una emergencia, como vemos, cada vez se ha ido intensificando más, y hay muchas discusiones acá en el mundo, la verdad, sobre qué es lo que tenemos que hacer, porque efectivamente, como se discutió un poquito antes, se ve que cada país por sí solo probablemente va a ser muy difícil que logremos los objetivos como humanidad
si seguimos cada país según lo que quiera su voluntad, haciéndolo en la medida de lo posible. La verdad es que acá hay muchos que dicen, bueno, requerimos organismos internacionales con mayores atribuciones o tratados distintos, en que avancen mucho más, porque este es un tema realmente urgente. Y creo que nosotros vamos siempre atrás. Si el mundo va atrás, Chile también va atrás. Hace años que se está discutiendo, está pendiente la ley marco de cambio climático. Por eso cuando uno dice, bueno, no es suficiente que sea solo la región de Magallanes, claro que no es suficiente. Claro que no es suficiente, pero efectivamente vemos que la ley general para todo el país no ha avanzado, no salió en este gobierno básicamente, y entonces ¿qué le queda a alguien para una región? Bueno, me parece a mí bien apropiado que utilice los mecanismos que tiene. Comparto con Rodolfo que uno quiere medidas más concretas, pero entiendo además, según lo que yo estoy informada, entiendo que esta declaración que se realizó tiene como uno de sus objetivos hacer una comisión o de expertos, más bien de distintos representantes para establecer cuáles son esas medidas. Entonces, y efectivamente, pero creo que vamos muy atrás, y en esto incluso podemos ver qué es lo que está ocurriendo con Dominga a nivel nacional, con el proyecto Dominga. Vemos que nuestro servicio o nuestra institucionalidad ambiental todavía no ha incluido dentro de aquellos estándares o medidas que tiene que cumplir cada proyecto. Por ejemplo, la carbono neutralidad, son cuestiones que todavía los vemos como cosas del futuro, y la verdad es que vemos que mientras nosotros vamos pensando que estas cosas del futuro, estamos en una emergencia, y que probablemente tenemos que poner al día nuestra institucionalidad ambiental, cómo evaluamos los proyectos como país, y esa parte, esa mirada no está todavía, así que efectivamente creo que todo lo que ayuda en eso se aplaude, y bueno, a esperar cuáles van a ser estas medidas que me imagino que este grupo, mediante estos mecanismos de participación, van a determinar para nuestro. Bueno, la resolución que plantea la autoridad, en este caso el gobernador, es crear una comisión técnica especial para gestionar a lo largo del tiempo el cumplimiento de esta declaración, la cual debe reportar directamente al gobernador regional y estará constituida por su presidente, directores, directoras de las divisiones del gobierno, los rectores de las universidades, presidentes de institutos científicos y técnicos profesionales, presidentes de organizaciones civiles afines con la materia y dirigentes de comunidades de pueblos originarios de la región. Todo con tal de crear una comisión amplia donde se vean representados varios sectores. Andrea, tu opinión respecto de esta declaración del gobernador. Sí, bueno, junto con lamentar estar en la situación en la que estamos, y con lo que nos ha dicho este informe internacional, que es catastrófico en realidad, y que a diferencia de otras veces ahora lo estamos sintiendo en carne propia. Es una cuestión que el ser humano es bien duro de entender, nos cuesta. O sea, si no abrimos la llave y no sale el agua, o si no se nos vuela el techo, o si no se derrite el iceberg al frente de uno, como que cuesta tomar las medidas. Lamentablemente el mundo y el clima del planeta funciona a otra escala. Entonces cuando ya llega el aviso, ya llega el síntoma, ya la enfermedad está totalmente desatada. Y esa es la situación, un poco haciendo una burda comparación de lo que nos está diciendo este informe. Sabes que lo siento, o sea, te lo dije desde 1900 que te lo vengo diciendo, y ahora ya lo estás viviendo. Respecto a la declaración, me parece fantástico. Yo comparto, tengo lo que decía Rodolfo, lo comentaba la vez pasada, que el gobernador Frías ha querido llegar empoderado y diciendo, bueno, yo defiendo mi región, lo ha dicho con otras iniciativas, otras declaraciones que ha propuesto. Me parece que es un buen paso. Por supuesto que no es suficiente que Magallanes lo haga. Esto es como cuando uno se saca la mugre reciclando todos los palitos de helado que los niños no boten, o ocupa 2 veces las cajitas, y al final te das cuenta que viene un petrolero y derrama petróleo en el océano, y uno dice, bueno, ¿qué esfuerzo hago yo? Pero yo creo que hay que partir por casa, y nosotros somos una región que tiene unos recursos naturales extraordinarios dentro del país, y nuestro país dentro del planeta, además. Y si hay que liderar con el ejemplo, así que me parece muy bueno que se ponga sobre la mesa. Tiene que venir con mayores facultades, por supuesto que sí, pero ojo que además de esta comisión, acá le pasó también la responsabilidad al Consejo Regional, porque dijo que necesitaba un plan de acción para llegar a la carbono neutralidad, ojalá en Magallanes antes que en el resto del país. Entonces ahí tienen los consejeros la responsabilidad de también bajar esto. Lo veo como una declaración de principio, que incluso dentro de las atribuciones que tiene el gobierno regional, es decir, bueno, mira, nosotros como estamos en este estado,
yo esperaría empezar a ver dentro del análisis de todas las cosas que se van a proponer o no proponer, de los gastos que hace, de las inversiones que propone, que promueve o que desincentiva el gobierno regional, esto como criterio, o sea, más allá de las facultades que pueda tener para hacer cosas distintas, también hay un sello ahí. Entonces, está por verse cómo va a decantar, pero me parece razonable y creo que es bueno el llamado a todos los sectores, a las empresas privadas, a la sociedad civil, a sumarse a esto. Me encantaría imaginarme un Magallanes que sea líder en esto. Hay que pensar que hay algunas cosas que requieren cambios de conductas permanentes. Entonces tenemos que partir en algún momento y es un buen momento para empezar. Sí. Pablo, el gobernador también llamó a entidades privadas a sumarse a este plan, ¿no es cierto?, para incentivar, presentando estrategias, planes y programas que representen reducciones de dióxido de carbono y gases de efecto invernadero. Este es un llamado a toda la sociedad civil también, como decía recién Andrea. Sí, mira, yo ahí quiero hacer eco también de lo que decía la Andrea recién con respecto a esto de que ojalá Magallanes fuera líder en tema ambiental y en tema de enfrentarse a los cambios que estamos viviendo en materia medioambiental, ¿cierto?, en tema climático. Efectivamente, por un lado, porque tenemos una posición privilegiada, y segundo, porque también gran parte de lo que somos como región depende del resguardo de nuestros ecosistemas y de nuestras condiciones naturales. Y en ese sentido yo celebro en realidad esta iniciativa del gobernador regional. Me parece súper atingente, me parece también muy positivo que lo haya hecho inmediatamente, que no haya querido esperar mucho, más allá de que sepamos que esto es una declaración política a fin de cuentas, no es como que, bueno, ahora el gobernador lo dijo y se arregló el problema. Pero lo que está haciendo también es poner en valor una discusión que ojalá hubiese venido desde el gobierno central. Ojalá hubiese venido mucho antes, ¿ya? Porque el gobierno también ha tenido muchas oportunidades para dar señales claras en esta dirección, si la información ha estado ahí encima de la mesa durante mucho tiempo y no se han tomado las acciones concretas para hacerse cargo. Entonces me parece súper celebrable el hecho de que ante este informe inmediatamente haya salido el gobernador a decir que declaramos una emergencia, porque es una declaración de principios y una declaración política, y no quiero restarle el valor a eso, porque inmediatamente lo que ocurre es que también se le pone presión a las otras regiones, e inmediatamente se le pone también una presión encima al gobierno central. Entonces creo que eso es tremendamente estratégico y tremendamente positivo. Y por otro lado, pero ¿cómo pedirle ahora al gobierno central que se sume en esto? ¿Cómo pedirle al gobierno central? Bueno, yo creo que siempre es necesario que en la medida que se vayan sumando más voluntades, y es como la bola de nieve, ¿cierto? El efecto bola de nieve, que mientras más gente se vaya sumando a esta idea, más va a tener también el gobierno que hacerse cargo. Y en ese sentido me parece también súper valorable lo que hace el gobierno regional, porque al poner el tema sobre la mesa también se echa una mochila solo sobre los hombros, porque podría no haber dicho nada. Pero al decirlo también se vuelve algo exigible, porque alguien en algún momento le va a poner así como que, oye, pero tú dijiste que te ibas a hacer cargo del tema ambiental, entonces, ¿qué estamos haciendo? Y eso creo que es tremendamente valorable. Sí concuerdo con lo que han dicho todos acá y todas, que naturalmente esto tiene que venir acompañado de políticas más específicas. Y creo que en materia de pensar, bueno, ¿cómo lo hacemos? Magallanes tiene hartas cosas a las cuales les puede poner el ojo. Por ejemplo, yo estaba pensando recién, si queremos optimizar, por ejemplo, el tema de la calefacción o el uso de la calefacción, bueno, tendremos que pensar cómo mejoramos las viviendas, cómo mejoramos el tema de la aislación, ¿cierto? Si queremos, por ejemplo, optimizar el uso de la energía eléctrica, tendremos que pensar, por ejemplo, en cómo podemos modificar quizás los horarios laborales, los horarios de las escuelas, ¿cierto?, de entrada y salida. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. El tema de los gases contaminantes, tenemos un problema en Punta Arenas, particularmente con el parque automotriz, que es gigantesco, y eso también responde a la falta de transporte público. Entonces hay muchas cosas donde se puede efectivamente poner atención en cosas súper concretas, súper específicas, y que pueden tener un efecto muy inmediato en lo que se está discutiendo. Así que sí, creo que como puntapié inicial está fantástico y me parece tremendamente valorable, porque también ahora empieza a apurar un poquito la discusión en otros temas. Rodolfo, quizás el tema para comenzar a trabajarlo debiera ser un trabajo conjunto con las municipalidades. Tú planteaste el tema de los residuos, ¿no es cierto?, hace un rato atrás. En general, en nuestro país al menos, todo el tema de la recolección de residuos está a cargo, está en manos de los municipios, y acá en Magallanes es un tema que se ha estado trabajando, pero que va a un ritmo quizás más lento del que todos quisiéramos. ¿Por ahí debiera comenzar el tema o hablar ya a grandes escalas a nivel industrial?
Sí, yo creo, o sea, yo creo que las dos. O sea, hay que hablar esto a nivel macro, a nivel micro y a nivel individual, que es que quizás es lo más difícil finalmente, porque todos decimos sí, bueno, el cambio climático, pero hacernos cargo del cambio climático implica usar menos el auto, menos viajes, porque los viajes contaminan un montón. El tema de los residuos, el tratado de residuos. Entonces, implica cambiar conductas que tenemos muy arraigadas y que es complicado y va pasando el tiempo y es lo peligroso de esto. Lo peligroso de esto no es la situación en la que estamos, que es catastrófica, sino el poco margen que se ve para cambiarlo realmente. Yo creo que eso es lo que preocupa. Cambiar las prácticas de las industrias, cambiar las prácticas de los gobiernos, las legislaciones, y lo que tú dices es cierto, Susi, o sea, el trabajo con las municipalidades, que finalmente es el ente que tiene mayor contacto directo con la gente, creo que es fundamental, y hay cosas, ahí estoy de acuerdo con Pablo, hay cosas que no son tan caras de hacer, que es el tema de la educación. La educación por parte de los municipios es súper relevante, y también por parte del gobierno central, por cierto. Pero educar es importante, y el tema de los residuos es súper complejo. En Magallanes se recicla súper poco, en Chile se recicla súper poco, no hay facilidades, no hay una política de incentivos para que se instalen empresas de reciclaje, o no son suficientes, y tenemos el absurdo en Magallanes, y esto estoy hablando a nivel domiciliario, pero si vamos a nivel más industrial, está este absurdo de que uno tiene que mandar los neumáticos a reciclar a otra región y sale caro mandarlos. Entonces, eso debería ir aparejado. Todo, Rodolfo. El vidrio, Bueno, igual hay que enviarlo a otras regiones. Todo. Las baterías, los residuos eléctricos. Acá en Magallanes no hay plantas de reutilización o reciclaje de estas cosas. Exactamente, entonces tenemos ahí mucho que hacer y mucho que avanzar, digamos, en cómo gestionamos nuestros residuos, y por eso decía, no quería echar abajo la iniciativa del gobernador, digamos, y me parece que está bien en términos generales, pero a lo que hoy es que, en mi opinión, es que se pueden hacer cosas, y se pueden hacer cosas concretas ahora como región, y agarrar el liderazgo, y ojalá que el gobernador lo haga, me parecería perfecto. En temas de reciclaje, de educación, ojalá que se pueda juntar con la municipalidad, hacer programas, y tratar. Tenemos fondos de desarrollo regional que podemos usar como incentivo de repente, y ir avanzando, digamos. Y las transferencias de competencias, no nos olvidemos de eso. El gobernador puede pedirle por ley al gobierno central que se transfieran competencias que corresponderían a ministerios. Tenemos un montón de parques nacionales en Magallanes votados, no hay fiscalización. La fiscalización de las salmoneras tampoco, hay que pedirle permiso a las salmoneras para ir a fiscalizarla, y te lleva un bote de la salmonera. Entonces también hay mucha precariedad en la región, no solo en materia de recursos, sino que de regulación. Entonces yo creo que ahí se puede avanzar, y el trabajo con las municipalidades creo que es fundamental. Javiera, ¿por dónde debiera seguir ahora esta declaración del gobernador? ¿Cuál debiera ser el camino lógico para comenzar este trabajo? Sí, efectivamente, en esto yo creo que todo suma de alguna manera, pero uno también tiene que tener los números también por delante, y ser también responsable cuando se está informando, porque efectivamente todos tenemos que avanzar en un mejor manejo o en responsabilidad individual, lo que se habla de consumo más consciente, de cuidado del agua, de menos uso del vehículo. Ojalá impulsar que exista más uso y mejores sistemas de transporte público. Vemos que tras la pandemia en Santiago, en la región metropolitana, ha aumentado el nivel de uso particular, y entiendo que los precios de los automóviles usados están muy por encima de antes, y eso es algo que hay que enfrentar efectivamente, pero también uno tiene que mirar los números. Sabemos, por ejemplo, que en el uso del agua, el consumo domiciliario es un 20% y el 80% es industrial, ¿no es cierto? Creo que se replica también lo mismo en temas de relaves y otros. Entonces, efectivamente, hay que incentivar, hay que generar conciencia ambiental. En eso creo que estamos bastante detrás. Efectivamente, hay otros países en que se recicla de manera mucho más amable. Acá cuesta mucho más, en la región cuesta mucho, porque efectivamente sin un auto, ¿cómo llevas ¿no es cierto? Tu reciclaje se te empieza a acumular en tu casa de alguna manera. Todos los que lo tratamos de hacer vemos que se transforma en un trámite bastante complejo, pero también hay que tener claridad de quiénes son los entes que más contaminan, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente, acá, más que estar
yo creo que la fiscalización es muy importante, pero más que estar y siguiendo metiendo recursos en más personas que vayan a fiscalizar, hay que avanzar en leyes en que para que la industria, por ejemplo, la salmonicultura, se pueda determinar, por ejemplo, hoy día todavía ellos no tienen que hacerse cargo del uso del suelo, de cómo queda el subsuelo marino. Recién estamos impulsando una ley en ese sentido. Entonces, creo que, no obstante, hay que avanzar en todos los frentes, siempre conscientes de cuáles son las industrias, cuáles son las actividades que más contaminan, que más ponen en riesgo y que más son más contaminantes al lado de lo que hace una persona en la casa. De alguna manera, igual allí algo medio perverso pedir a la gente que se duche más corto, cuando al mismo tiempo estás aprobando que existan proyectos, ¿no es cierto?, industriales que contaminan 20, 30, 15 millones de veces más que una persona en su casa. Entonces, creo que en eso la gestión que tiene que hacer quienes toman las decisiones es bastante compleja y pedir al gobernador que en eso le ponga el cascabel al gato. Andrea, tu opinión sobre los caminos a seguir ahora en este tema. Sí, yo coincido con mucho de lo que se ha conversado acá. Yo conozco muy de cerca el tema del reciclaje. Hago ¿cómo se llama? Declaración de transparencia. Nosotros tenemos una empresa acá que es Rembre Magallanes, que es una asociación de aerovías, o sea, de DAP, del grupo DAP, con Rembre, que es una empresa que se dedica al reciclaje. Así que es un tema que hemos visto muy de cerca y efectivamente hay trabas importantes. Lo que menciona Rodolfo es cierto, o sea, no solamente tienes que pagar por el impuesto, lo que pasa es que la mayoría de los neumáticos que se compran acá entran por zona franca, entonces están afectos, o sea, están exentos de impuestos, y cuando tú los quieres sacar tienes que pagar impuestos y se transforma en costosísimo si quieres reciclarlo. No tenemos un volumen en la región como para abrir una planta de reciclaje y entonces todo cuesta mandarlo. Ese es el tipo de situaciones en las que hay que calzar un círculo en un cuadrado y hay que tomar decisiones sobre, bueno, qué tipo de rentabilidad se tiene que pedir a estas inversiones para que efectivamente las hagamos, porque si es de mano solamente de un privado nunca van a ser rentables, eso no va a pasar. Entonces ahí sí se requieren incentivos pensando en que el beneficio es para toda la comunidad y también entender que da lo mismo cuánto esfuerzo hagamos en reciclar, o sea, la base de todo esto parte por un consumo mucho más moderado, mucho más consciente y razonable. Es una cadena virtuosa que tiene que generarse, no puede ser, no hay una sola solución para el problema que estamos viviendo. Y tomando la declaración del gobernador, y tú me preguntas si cuáles son los pasos a seguir, bueno, yo sí creo que estos son todos esfuerzos que tenemos que tener y creo que la situación crítica va a ser un poco más para donde apuntaba recién Javier, o sea, nosotros podemos como ciudadanos adaptarnos en muchos aspectos, el gobierno regional puede promover o desincentivar ciertas industrias o negocios que tengan que ver con esta declaración de principios de emergencia climática y medioambiental, pero los grandes problemas se dan con las grandes empresas y vimos cuando pasaba con Minera Isla Riesco, que también es un tema ambiental y se genera este conflicto entre, bueno, el empleo y el desarrollo económico de algunas familias o la preservación del medio ambiente. Vemos qué pasa con las salmoneras también. Entonces ahí yo creo que vamos a ver qué tanto pesa la declaración en acción cuando llegue el momento de tomar decisiones de esa envergadura. Perfecto. Pablo. Sí, voy como en la misma línea en realidad. O sea, totalmente de acuerdo en que celebrable todo esfuerzo, celebrable toda declaración pública que apunte en esta dirección, pero naturalmente acá los temas que causan mayor daño a nivel medioambiental son de mayor envergadura, ¿cierto? Y en ese sentido creo que como país necesitamos ya con urgencia, y hace tiempo, estamos muy atrasados en esto, encontrar con un aparataje institucional que esté también desde una mirada ambiental y también un marco normativo que se actualice en estos principios. Hoy en día lo estamos viendo, por ejemplo, con los proyectos como de Dominga, lo estamos viendo también con los proyectos de las salmoneras, y lo hemos visto incluso aquí en Magallanes con el proyecto del Paso Quirque, y pasó en su momento con Isla Riesco, que decían, bueno, pero si estamos de acuerdo a la normativa, está todo en regla, ¿cierto? Y se comienza luego la discusión de que, bueno, es que me lo habían aprobado, después me lo rechazaron, ¿cierto? Entonces, el problema acá es que el marco legal vigente está totalmente desactualizado también. Entonces, acá hay que profundizar en eso, legislar nuevamente, cambiar cuáles son los parámetros de lo que está permitido y lo que no, y recién allí vamos a poder empezar a avanzar en esta materia, pero eso obviamente requiere ya ponerle cierta urgencia y tener discusiones que me da la impresión que durante mucho tiempo no se ha querido tener,
porque también se protegen ciertos intereses económicos que lamentablemente han resultado nefastos para muchas comunidades en nuestro país. Tenemos estas zonas de sacrificio, ¿cierto? Y muchas comunidades que se han visto brutalmente afectadas por un extractivismo también sacrificial. Y esas son las cosas que hoy tenemos que cambiar. Tiene que haber una mirada país que diga esto ya no va de esta manera, y obviamente poner efectivamente el desarrollo económico como una cosa importante, pero también al servicio del bienestar de las personas. En ese sentido, entremos al tiro en materia con el tema de Dominga. ¿Qué opinas del tema de Dominga y lo que está sucediendo ahí, Pablo? Para después seguir con Rodolfo, quería darle algo al respecto. Ahí tenemos, por ejemplo, un tema con el equilibrio económico versus el problema ambiental. ¿Es posible realizar proyectos económicos de esta envergadura, que sean realmente sustentables y con el menor impacto ambiental posible, y no decir que no de plano anticipadamente? Mira, yo creo que todo puede ser discutible en esta vida y todo siempre puede tener opciones alternativas. Yo no creo que la vida esté hecha de blancos y negros, sino que hay muchos matices entre medio. Ahí recordando un poquito a nuestro compañero Manuel Gallardo, que no está hoy día, ¿cierto? Pero creo que siempre puede haber matices. Ahora, creo que el mayor problema que se genera acá es que normalmente cuando se evalúan este tipo de proyectos, más allá de realizar una evaluación técnica que efectivamente se ponga al servicio de proteger el medio ambiente o de proteger los intereses de las comunidades, lo que se está buscando proteger son más bien los intereses particulares de las grandes empresas, y eso es lo que naturalmente genera muchísima desconfianza, ¿ya? Porque ha pasado anteriormente. El proyecto de Dominga particularmente fue rechazado ya con anterioridad, ¿cierto? Y esa es una discusión que estaba ya cerrada. Entonces también hace bastante ruido darse cuenta de que algo que se rechazó en el gobierno de Michelle Bachelet, ¿cierto?, ahora vuelva a ser planteado en el gobierno de Sebastián Piñera, sabiendo que también hay una cercanía con las personas que son responsables de este proyecto y que claramente está pasando ahora todos los filtros, contrario a todo lo que pasó en la evaluación anterior. Entonces, lamentablemente en estos temas también hay una institucionalidad que ya está tremendamente cuestionada y las credibilidades ya son muy difíciles de recuperar. Perfecto. Rodolfo, ¿tú querías aportar algo al respecto? Sí. Bueno, yo no creo que nuestra institucionalidad ambiental sea tan mala, digamos. Le faltan varias cosas, por cierto, eso está claro, pero contempla varias etapas que son donde se hacen análisis de expertos, donde hay participación ciudadana, hay distintas etapas. Y obviamente no es perfecto, pero es una legislación que ha sido reformada constantemente y me parece que es una buena base para empezar a construir. Y en relación a proyectos como Dominga, me parece que lo más importante es que tengamos, que esta institucionalidad genere confianza, y que genere confianza en dos sentidos: que genere confianza en la gente, en los ciudadanos, en nosotros, y que genere confianza en los inversionistas, porque pasan dos cosas. Primero, que si la gente no confía en la institucionalidad y dicen, Dominga es súper mala, y no tenemos la información técnica de si Dominga es súper mala o no, podemos estar perdiendo un proyecto bueno. Yo soy incapaz de juzgar el mérito técnico ecológico de Dominga. No me voy a pronunciar sobre eso porque no he leído los antecedentes, no estoy al tanto. Lo que sí me parece es que si hablamos de desarrollo sustentable, creo que hacer compatible las actividades económicas con el medio ambiente es algo que podemos hacer elevando los estándares. Y hasta el hidrógeno verde se hace a punta de agua, digamos. Entonces, por más verde que sea, siempre va a generar un impacto. Entonces yo creo que el tema de la institucionalidad hay que darle confianza, que no sé qué cambios hay que hacer en realidad. Yo me ha tocado ver algunos casos y creo que en general es buena, quizás que no estén involucrados el comité de ministros, no sé si todavía es así, vi un caso hace muchos años, que los ministros no deberían tener nada que hacer ahí, digamos, pero creo que tiene que ir por ese lado. Tenemos que cuidar el empleo, también cuidar la naturaleza, y yo creo que se pueden hacer ambas cosas en la mayoría de los casos. Y me parece que en el caso de Dominga es un caso emblemático donde hay cierta desconfianza en la autoridad institucional, que creo que hay que subsanar, porque me parece que acá no hay nadie que esté seguro de si causa o no impacto. Yo he leído cosas en los dos sentidos y la verdad es que uno queda como, bueno, ¿a quién le creo? Digamos, uno que no es experto. Entonces ahí hay falta de confianza en la institucionalidad ambiental que hay que tratar de mejorar, porque la verdad es que podemos estarnos farreando un buen proyecto si es que tenemos una visión equivocada, o también puede ser
que estemos aprobando un proyecto que sea malo, pero si no tenemos confianza en la institucionalidad, la verdad es que nosotros tenemos muy pocas herramientas para poder evaluarlo. Entonces yo creo que ahí hay más que el fortalecimiento, más que grandes modificaciones, y me parece que hay que seguir con lo que tenemos y dotarlo de cierta legitimidad, y mejorar difusión, etcétera. Hay cosas que se pueden mejorar, pero creo que tenemos una institucionalidad que dentro de todo igual funciona, con bemoles, pero funciona. Andrea, tu opinión respecto al proyecto Dominga. ¿Cambiaron las cosas? ¿Se rehizo el proyecto? ¿Hay algo dudoso y turbio en esta aprobación ahora de la Comisión de Evaluación de Impacto Ambiental? Mira, yo voy a un poco replicar eso. Yo creo que es difícil, para mí imposible evaluar si es un buen o mal proyecto. Creo que a cualquiera de nosotros nos supera técnicamente, hay que conocerlo muy bien como para emitir un juicio así. Pero hay varias cosas que son comentables en este caso. Yo creo que si bien nuestra legislación ha avanzado, está claramente deficitaria. Claro, está muy deficitaria y eso lo... ¿Está Andrea ahí? ¿No? ¿Se nos fue un segundo? Sí, Javiera, vamos contigo entonces y volvemos con Andrea. ¿Sí? Andrea quedó pegada. ¿Yo me escucho bien? Sí. Ya, sí. Cosas del Zoom, así que vamos contigo. Sí, cosas de la virtualidad. La verdad es que yo creo que como lo que dice Rodolfo en un sentido medio como, no sé si contradictorio, porque efectivamente nadie está negando que hay que echar para abajo el sistema de evaluación ambiental o toda la institucionalidad ambiental que se ha ido enriqueciendo con tribunales, con superintendencia que no existía en su inicio, pero yo creo que es como complejo, yo diría decir hoy día, como después de lo que de una declaración de un órgano mundial para decirnos a todo el mundo, no estamos haciéndolo bien, ¿no es cierto? No estamos tomando las decisiones adecuadas y vamos atrás. Y eso, mirándonos como chilenos y decir, bueno, nuestro sistema institucional entonces funciona bastante bien, yo creo que habría que ser bastante como, yo no me atrevería a decirlo, yo creo que después de la declaración, creo que todos los países tenemos que mirar y decir, no es suficiente lo que tenemos, por algo estamos donde estamos, ¿no es cierto? No dije que era perfecto. Claro, por eso, no, nadie está diciendo que es perfecto, nadie está diciendo que hay que pasarlo así, como eliminar y partir de cero, pero sin duda no está bien, porque por algo estamos en la situación que estamos. Yo creo que lo que hablaba Andrea hace un rato, como que al ser humano le cuesta demasiado entender hasta que se está como derritiendo el glaciar al lado. Nos están diciendo que lo que tenemos es insuficiente. O sea, yo creo que eso no se puede empezar a poner áreas grises de alguna manera. Es insuficiente. ¿Cómo actualizamos nuestra institucionalidad ambiental? Sin duda yo creo que tenemos que acá ponernos a la delantera y, pues, según que yo entiendo, aun cuando nuestra institucionalidad ambiental ha mejorado y se ha ido enriqueciendo con diversas instituciones, yo creo que en esto vamos a tener que ser, si queremos resguardar incluso nuestra región, que entiendo que uno de los fundamentos de la declaración del gobernador es que, dada nuestra región probablemente, no obstante, no es la que produce más contaminación, es una de las víctimas o de las que pueda recibir más las causas de la crisis climática, hay que ponerse muy exigente. Y eso vemos como un proyecto que ya se le dio el portazo, sigue insistiendo a través de distintos recursos, a través de la institucionalidad para que vuelva para que se realice. Yo la verdad que tampoco soy una técnica en materia ambiental para decir que si efectivamente se realizaron todos los cambios necesarios para que ese proyecto sea sustentable, pero yo creo que acá la carga de la prueba, después de lo que hemos vivido esta semana, está del otro lado de alguna manera. Son quienes quieren hacer este tipo de actividades, quienes tienen que acreditar que son no sé si beneficiosas, pero yo creo que el estándar de carbono neutralidad ya es algo que nos está viniendo, aunque no lo queramos reconocer. Retomemos contigo, André, y la idea ahí, unos programas de internet, yo estaba de regreso. Sí, estaba súper inspirada, no sé cuánto hablé que alguien escuchó o no, pero bueno, voy a resumir. Hablaste 20 segundos, así que dale. No, bueno, pero retomando esto, que yo creo que la institucionalidad todavía le falta. Mira, es notable que el COEVA, que es la Comisión de Evaluación Ambiental, básicamente son los CEREMIS, y no hay un espacio para, por ejemplo, que se escuche al gobernador, en este caso una gobernadora de la región correspondiente. Entonces eso ya dice mucho.
Efectivamente hay proyectos buenos que van a hacer daño medioambiental, si eso también sucede. Ahí tenemos que entender que los recursos naturales no son intocables y hay que gestionarlos de una manera que sea medioambientalmente razonable. Y esa es la ecuación que nuestro país todavía no tiene. Yo sin ser experta, pero uno escucha las opiniones de todos quienes sí son expertos y es muy poco lo que se puede decir a favor del proyecto. Obviamente que la compañía y sus asesores tienen cosas a favor que decir, pero más bien en el orden de la mitigación o de lo que se puede hacer para no dañar tanto. Nadie va a decir, mira, acá no pasa nada. Y quiero hacer un punto adicional, y es que creo que esto nos pone de relieve, además, la constante deficiencia que tiene el Estado o que tenemos nosotros como sociedad de ir en el desarrollo de esas comunidades, porque hoy día la compañía tiene un protocolo firmado con las comunidades de higueras y además tiene gente que la está aplaudiendo y la está esperando hace muchos años, porque dicen acá no hay desarrollo, acá no hay inversión, nuestros hijos no tienen dónde estar. Entonces, donde el Estado no llega y llega el privado con una oportunidad, es muy difícil poner a competir intereses así, porque tú a esa persona que hoy día tiene una necesidad, le pones el futuro de las generaciones por delante y dices, bueno, lo guardo para mis nietos o me preocupo de que mi hijo tenga oportunidades ahora. Entonces, es una mirada compleja que hay que resolver y en el beneficio de todo nuestro país y ojalá en el beneficio de esa región para que no se lleve a cabo un proyecto que medioambientalmente es catastrófico, según hemos sabido, por lo menos por los informes que nos han entregado los expertos. Ojalá que todavía la institucionalidad jurídica, porque hay recursos pendientes, tenga la última palabra. Y ese es otro punto a levantar. Nuestro sistema algo cogía cuando puede administrativamente avanzar una cosa mientras judicialmente puede ser parada, porque es un despropósito que no vayan al mismo ritmo. Perfecto. Bueno, tema ambiental tendremos para rato. Por mientras, el llamado, como en todo, es que la responsabilidad parte individualmente en la casa de cada uno. Espero que todos ustedes, paso el aviso, hagan separación de residuos en sus casas, aporten al reciclaje cada uno con distintos contenedores. Esto parte por casa en cosas pequeñas. Después, Susi, voy a pasar el aviso. Oye, voy a pasar el aviso. Pasa el aviso porque no puse el tema yo, pero reembrujó. Reciclaje, nos pueden buscar en internet y estamos yendo a los domicilios a retirar residuos. Así que un aporte en lo que se puede. Exacto. A la región. Y hay muchas formas, así es que todos podemos aportar en eso. Bueno, panelistas influyentes, les agradezco esta semana, como siempre, por la buena conversación, por el análisis profundo, inteligente de tantos temas e ideas que dan para pensar el resto de los días. Así es que nos vemos el próximo viernes, esperamos tener acá a Manuel y a Daniela y seguir conversando de lo que acontezca esta semana. Que estén muy bien, muchas gracias. Chao, que estén muy bien. Chao. Polar Comunicaciones, radio, televisión y redes sociales presentó Influyentes, un programa de análisis, desarrollo de ideas y de actualidad.